Bienvenidos a la segunda temporada de La Siguiente. Yo soy María Emma Jiménez y en esta ocasión vamos a analizar el papel del presidente Gustavo Petro en estos 2 años de gobierno. Para esto tengo al profesor y decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Sebastián Lípez de Castro. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido a La Siguiente. María Emma, muchas gracias por la invitación. Me complace compartir este espacio contigo. Bueno, profesor, para comenzar, me encantaría que usted analizara el papel del presidente Gustavo Petro en estos 2 años de gobierno. ¿Cómo lo ha visto? Bueno, en general quisiera iniciar señalando que, aunque sería muy popular tener una visión negativa, una evaluación que rajara la gestión del presidente, lo cierto es que no ha sido ni tan desastrosa como los críticos y buena parte de la opinión señalan, ni tan exitosa como el propio presidente quiere hacerla mostrar. Es un gobierno que más bien refleja unos avances en algunos temas, con muchas dificultades también en otros, pero que ha garantizado la estabilidad democrática del país, y creo que en ese contexto pues arroja un balance digamos de una transición normal de un gobierno por primera vez de izquierda en el país, y la tranquilidad de que se avanza dentro de los canales institucionales. Usted menciona algo bien importante y es el tema de la democracia y una preocupación bien importante que tenían los ciudadanos que no votaron por el presidente Gustavo Petro era que esto se iba a convertir en una dictadura. En ese sentido, seguimos siendo una democracia y él está respetando las instituciones. Claro que sí, y creo que ese es tal vez el gran elemento positivo de la gestión de Gustavo Petro. Ciertamente en su discurso Petro parece muy populista, reclama siempre el pueblo, el soporte, el respaldo popular contra una élite opresora que ha marcado la historia del país en los últimos 200 años, entonces la necesidad de un cambio, una transformación fundamental, y algunas amenazas a acudir a una constituyente o a un proceso constituyente, así como algunas tensiones con otros poderes, con la Procuraduría, por ejemplo, con los medios de comunicación, todos estos elementos que hacen de la figura del presidente pues un presidente populista. Pero es un presidente que respeta los canales institucionales, acude al Congreso, tramita las reformas por esta vía, mantiene un respeto de los poderes más allá de las tensiones. Entonces, entre el discurso y la ejecución, las acciones, hay una distancia bastante grande, y el populista que es en el discurso no lo hace todavía un líder autoritario, sino que ha respetado la democracia, y creo que esa es una gran lección, una tranquilidad a la sociedad colombiana de que un gobierno de izquierda no significa necesariamente un gobierno autoritario. Perfecto, profesor, pero entonces, en ese sentido, lo que usted está queriendo decir es que el presidente sí está escuchando a la ciudadanía. Pues la ciudadanía es un conjunto de sectores, de grupos de interés, que por supuesto expresan una diversidad muy importante de miradas, de visiones, de necesidades. Y ciertamente el presidente ha privilegiado los sectores que lo han apoyado en la campaña y en su recorrido político. Entonces, aunque privilegia a esos sectores, creo que no ha dejado de escuchar a la oposición, ha tenido un tono ciertamente muy confrontacional. El presidente se caracteriza por tomar una actitud muy fuerte de oposición, de confrontación y de debate con los sectores con los que no comparte unas visiones. Recordemos que rompió la coalición también inicial de gobierno, donde había empezado a generar unos consensos frente a algunos temas. Entonces la actitud ha sido de confrontación y de privilegio de unos sectores. Y en la mirada del gobierno, esos son los sectores que se deben privilegiar, porque han sido los tradicionalmente excluidos. Y en ese orden de ideas, digamos que corresponde un poco
al mandato que se le había entregado. Significa, por el contrario, mantener esa distancia, esa confrontación con el sector privado, con algunas industrias en particular, y eso también se le reclama y es parte, digamos, de los retos que tiene hacia el futuro, porque la gobernabilidad debe construirse tanto con los sectores que lo han respaldado como con aquellos que tienen alguna distancia, pero que también son necesarios para construir pues un futuro deseable para todas y todos. Yo quisiera detenerme en algo que usted mencionó hace unos minutos o segundos, y es precisamente que el presidente desde campaña prometió ser el gobierno del cambio. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Si se han visto cambios? ¿Si se ha visto progreso? ¿Qué tanto ha hecho él para ser en efecto un gobierno del cambio? Creo que ciertamente ha introducido una agenda distinta de diálogo. Este gobierno, entre los elementos a destacar, pues ha incluido en la agenda temas que posiblemente no se estaban discutiendo previamente. En una agenda en el país donde, por supuesto, la paz, el narcotráfico han sido temas centrales. Con este gobierno se ha empezado a discutir también la salud, las pensiones, el trabajo, el modelo, digamos, basado en la explotación de recursos naturales no renovables, la protección del medio ambiente. Que son precisamente las reformas que él está planteando. Exactamente. Entonces, hay una agenda nueva y un diálogo renovado en el país con una mirada progresista, por supuesto, sobre esos temas. Y en algunos ha tenido algunos avances. Los avances que ha tenido, por ejemplo, en la reforma pensional son importantes. Los avances, aunque tímidos, todavía no, digamos, revolucionarios como él los quisiera en materia, digamos, de transición energética, pero con ciertos avances. El énfasis en la superación de la pobreza y la atención a grupos vulnerables. El cambio en el discurso en política exterior frente a algunos actores, un reposicionamiento del país en el escenario internacional y en foros multilaterales. Creo que han sido todos muestra de un cierto cambio. Sin embargo, el gran cambio que esperaba la sociedad, una transformación profunda de las estructuras, pues no se ha dado. Y tampoco se ha dado porque en 2 años no puede cambiar un país que tiene más de 200 años de historia y de digamos, una dirección, un norte en su producción, en su economía, etcétera, etcétera. Entonces, pues el cambio profundo todavía no se ha dado, pero creo que hay algunos avances que muestran que el gobierno pues camina en la dirección que había propuesto inicialmente. Ese comentario que usted acaba de realizar creo que es precisamente como uno de los temas por los cuales la ciudadanía cuestiona bastante al presidente, y es que se esperaba que estos cambios y esas promesas que él realizó en campaña pues se dieran mucho más rápido, ¿no? Pero entonces está avanzando lentamente. Es poco realista pensar que el gobierno fuera de Gustavo Petro o de cualquier líder político iba a transformar el país en 2 años. Creo que estos balances que se han venido haciendo a propósito de este primer tiempo, de estos primeros 2 años de gobierno, aterrizan no solo al gobierno en su propio discurso y en sus expectativas, sino también a la sociedad, en torno a lo que es posible alcanzar en un periodo tan corto, estos 2 años, pero inclusive de los 4 de gobierno. Y seguramente parte del discurso que vamos a empezar a escuchar en esta segunda parte del gobierno tiene que ver con eso, con la necesidad de pensar en un periodo más largo, tener una mirada de más largo plazo para poder avanzar de manera seria en los cambios profundos que se han venido proponiendo. Ahora bien, profesor, volvamos también al tema de la ciudadanía. El presidente Gustavo Petro, pues como usted lo mencionaba, pues es populista, ha intentado escuchar a los ciudadanos, pero ¿qué tanto él ha logrado con esos cambios que él prometió y con esos avances que está haciendo, reivindicar a esos ciudadanos que él llamaba precisamente desde su campaña electoral? Pues yo creo que lo ha intentado. Realmente en el gobierno hemos empezado a observar
la presencia de sectores que tradicionalmente no estaban en ese lugar. Tenemos, por ejemplo, ante Naciones Unidas, una persona de los pueblos originarios, también representantes juveniles en diferentes instancias de gobierno, líderes sindicales, etcétera, nuevas fuerzas políticas y sociales en diferentes lugares de liderazgo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Entonces, hay, yo creo, unos renovados liderazgos, ciertamente en eso se ha transformado, pero por supuesto hay que construir lo que él llama un acuerdo nacional, pues no se puede construir solamente con los sectores que lo han respaldado, sino que tiene que abrir la mirada pues a construir con diferentes sectores, inclusive aquellos que han sido opuestos al gobierno. Sí, precisamente se trata de una democracia, ¿no? Y todos tenemos que ser incluidos, pese a que algunos no votaron por él, pues se trata precisamente de que él gobierne para todos y no solo por los que votaron por él. Profesor, ¿cuáles considera que han sido los principales aciertos del presidente Gustavo Petro en estos 2 años de mandato? Bueno, creo que hay varios temas para resaltar. Primero, la incorporación, como decía, en la agenda de temas diferentes, novedosos, que efectivamente apuntan a políticas sociales de impacto en grupos tradicionalmente excluidos, en poblaciones con necesidades profundas. Segundo, una mirada compleja sobre la paz, el hecho de tener esta apuesta de paz total que por supuesto hace muy difícil el camino porque implica diálogos, conversaciones con múltiples actores de manera paralela, pero que refleja también una mirada distinta de las conflictividades sociales y políticas en el país y refleja también esa comprensión profunda y compleja de lo que significa poder transitar hacia una sociedad por fuera de los conflictos armados distintos, diversos en todo el país. Creo que esa es una apuesta que se debe valorar con todas las dificultades que tiene, pero una apuesta muy importante. Tercero, los avances que ha tenido el gobierno, especialmente en la primera parte, en la reforma tributaria inicial, en el plan de desarrollo y otras leyes que fueron aprobadas gracias a ese impulso del primer momento del gobierno. Y también en materia de relaciones internacionales, creo que hay un cambio muy importante. Se reposicionó al país en el escenario internacional, demostrando que un gobierno de izquierda, pero democrática, se alinea también con los intereses de los Estados Unidos, intereses regionales y tendencias de una agenda global progresista, protectora del medio ambiente, con miradas distintas de los conflictos, de las migraciones, etcétera. Creo que el papel de Colombia en el escenario internacional ha cambiado, tiene ahora un relativo liderazgo y ha demostrado que puede tener una posición diferente y de liderazgo en la región y en el mundo. Creo que ha enviado lecciones y mensajes acertados frente a diferentes asuntos de interés internacional. Bastante interesante ese análisis que usted realiza sobre el papel de Colombia como un país gobernado por un presidente de izquierda frente a la mirada de Estados Unidos. Profesor, ahora que ya me contó los principales aciertos, quisiera que también le contara a la audiencia de la siguiente cuáles han sido los principales desaciertos del presidente Gustavo Petro. Bueno, creo que haber roto la coalición de gobierno de alguna manera reflejó ese cambio de postura hacia una actitud mucho más, como decía, confrontacional, que eso dificultó, por supuesto, el avance en la agenda legislativa del gobierno en el Congreso. Su agenda, digamos, reformista tuvo muchos impases precisamente por este rompimiento de la coalición, que no es otra cosa que la imposibilidad de negociar, ¿cierto? Y de ceder en parte de las propuestas. No puede haber un acuerdo que solamente refleje
los intereses y la postura de un sector, sino que implica ceder por parte de múltiples actores. Y creo que esa es una lección, digamos, que le queda al presidente, y aparentemente en las primeras intervenciones que ha tenido a propósito del inicio de este tercer año de gobierno, se esperaría una actitud mucho más cercana, de aproximación. El cambio en el Ministerio del Interior, por ejemplo, con la llegada de Juan Fernando Cristo, también podría ser parte de ese redireccionamiento del discurso y del tono en el discurso. Entonces creo que ese ha sido un tema que ha dificultado la gestión del presidente. Lo segundo, la rotación de los ministros y de los liderazgos en las diferentes carteras. 40 ministros ya. Casi 40 más directores, ¿no? y numerosas personas en estos cargos tan importantes, pues hace que la gestión, ¿no? La administración del gobierno se haga mucho más lenta, más complicada, que implique realinear equipos, revisar procesos, etcétera. Y esto se refleja también en la baja ejecución entonces del gasto en muchas de las carteras. Entonces, el estilo del presidente en el trabajo en equipo con sus directores, con sus ministros y demás, y la rotación de estos, pues hace también muy difícil la gestión, la manera de gobernar del presidente, y su liderazgo de equipo, el ser un líder tan personalista, al concentrar tanto liderazgo y tanto protagonismo, hace que también sea muy exigente con el resto de su círculo, pero que sea una exigencia que no acompaña tanto a los procesos y a las personas en esos procesos. Y eso dificulta mucho la gestión. El presidente debe revisar mucho la manera en que gobierna con sus equipos, porque este sin duda ha sido también uno de los elementos digamos, a cuestionar y a mejorar. Pero también que el cambio avance en efecto rápido, ¿no? Porque con tanto cambio de personal, pues lo que termina es haciéndose una gestión lenta de su mandato. Por supuesto, y en no tener entonces muchos resultados tan visibles, ¿cierto? Que sean victorias tempranas que le permitan tener aire para seguir avanzando en otras apuestas de su gobierno. Y por ello es importante que el presidente tenga esas victorias. Algunas efectivamente las ha tenido, como mencionaba, por ejemplo, la reforma pensional. Lo que pasa es que la ambición de un paquete tan amplio y tan grande hace que los avances parezcan muy pequeños, cuando en realidad se trata de procesos políticos muy complejos, de negociación, de debate social, no solamente político, y entonces por supuesto impliquen pues unas miradas mucho más largas. Sin duda al presidente y al gobierno en general le falta también ejecución, resultados para poder avanzar en el conjunto de su agenda. Pero otro de los temas preocupantes tiene que ver con los casos de corrupción frecuentes que ha tenido esta administración, empezando por el caso de la niñera de Laura Sarabia, todo lo que ocurrió alrededor de esta situación, que terminó inclusive con el suicidio de una persona, pero también pasando por el hijo del presidente y terminando más recientemente con el escándalo de la unidad de gestión del riesgo. Todo esto más los temas relacionados con la relación de Laura Sarabia, Armando Benedetti y otros aspectos. Lo que muestra todo esto es que un gobierno de izquierda no es necesariamente un gobierno que esté protegido de todos los males que tiene cualquier administración. Y esto permite también aterrizar al presidente, ¿no? Es decir, hay un gobierno de cambio, sí, por las políticas, pero no necesariamente porque sea un gobierno absolutamente limpio y que cambie todas las prácticas, ¿no? La relación del Ejecutivo y del Legislativo ha mostrado también, digamos, acudir a prácticas muy tradicionales en esa negociación. El gobierno es un gobierno que busca cambiar en términos de las políticas, pero no de cómo se hace la política. Y en eso creo que también hay una asignatura pendiente para este gobierno.
Profesor, precisamente usted mencionó algo de lo que yo quería preguntarle y es el tema de los escándalos. El presidente Gustavo Petro, cuando era congresista, se destacó por destapar ollas podridas, por señalar escándalos, por señalar temas de corrupción en anteriores mandatos. Y pues su gobierno también se ha visto salpicado por este tipo de casos. Yo quisiera preguntarle qué tan acertado es que él mantenga a su lado personas que están siendo cuestionadas, como lo son Laura Sarabia, Armando Benedetti o el ministro de Hacienda. Yo creo que el presidente ha tenido un comportamiento institucional frente a estos temas. Como decía, es muy importante que también reconozca que estas situaciones pueden ocurrir con un gobierno de izquierda, tanto como con gobiernos de derecha o de centro de otras tendencias. Y eso también debe tranquilizar a la opinión pública, que no se trata el gobierno de izquierda o de derecha del gobierno limpio y los otros son los malos. No, realmente la corrupción es un mal que pueda aquejar a cualquier gobierno independientemente de su posición o su postura. Pero por otra parte, como decía, el presidente ha sido muy institucional. Recordemos lo que ocurrió en el caso de su hijo, donde ha permitido, digamos, que los canales institucionales, las instancias lo investiguen y así y también de su hermano, ¿no? Y ha dicho que se hagan las investigaciones que correspondan. No ha habido actitudes que pudieran hacer pensar que el presidente lo protege de alguna manera, sino que es respetuoso de los procesos. Claro que hay unos cuestionamientos muy importantes frente a algunas otras personas, pero también es comprensible que en la medida en que no haya procesos completamente desarrollados, responsabilidades definidas por la justicia, pues su círculo más cercano mantenga un cierto nivel de cercanía. En todo caso, hay responsabilidades políticas que el presidente no puede eludir y algunas de estas personas que todavía están pues muy cerca al gobierno se esperaría que no duraran mucho más porque realmente pues la situación no alcanza para mantenerlas tanto tiempo. Profesor, ahora quisiera preguntarle sobre cuáles serían las principales razones o argumentos detrás de la desaprobación del presidente Gustavo Petro. Bueno, todo depende también del momento. Recordemos que tal vez la última, de las últimas encuestas que hemos tenido, la de Inbamer, donde se señala que el presidente tiene apenas un respaldo del 30% y se observa una caída muy importante respecto del principio de su gobierno, pues es una fotografía de un momento particular, donde venimos del escándalo de la unidad de gestión del riesgo, acercándonos a los 2 años de gobierno y se toma la foto en ese momento. Sin duda, pues hay una sensación, digamos, de respuesta negativa de la ciudadanía, una preocupación muy fuerte, un escándalo sin duda de gran envergadura y por tanto, pues una afectación muy importante. Al llegar el hito de los 2 años también hay una presión, si se quiere, una sensación de exigir cuentas y resultados, pero como decía, a veces un poco fuera de la realidad, ¿sí? Pensando en transformaciones absolutamente profundas en absolutamente todos los temas al mismo tiempo. Y por tanto, esa confluencia de cosas sumadas a la propia ineficiencia del gobierno para tener una gestión con resultados, con algunos avances concretos, sus bandazos en algunos temas. Todo eso confluye para que haya una cierta, pues una desaprobación importante en este momento. El propio presidente reconoció en la posesión del nuevo ministro del Interior que había cometido pues errores estratégicos que llevaron a una situación de atascamiento en su agenda, dificultades, etcétera. Y él reconoce entonces de alguna manera que ha habido muchas dificultades. Entonces hay una confluencia de cosas importante que señalan esas dificultades, pero creo que en todo caso vamos a tener una segunda parte, pues donde el presidente todavía tiene espacio para recuperar
esa favorabilidad que lo llevó a la presidencia. Profesor Sebastián, ¿cuáles son, digamos que esos temas que usted cree que el presidente Gustavo Petro debería prestarles mayor atención? Bueno, creo que hay dos temas o tres temas muy importantes. Uno, el tema de la paz, donde va a ser muy difícil que logre acuerdos con tal vez las 8 negociaciones que tiene paralelas, no las va a poder concretar todas, ni que sean tan exitosas en la misma medida, pero con alguna de ellas va a tener que mostrar unos resultados mucho más concretos de los que tiene hasta este momento. A pesar de las negociaciones, hay una situación de orden público muy complejo, especialmente en departamentos como Cauca y en el sur del país en general. Entonces, allí debe empezar a tener una apuesta mucho más directa, mucho más concreta, porque la paciencia también se empieza a agotar en este tema. No, y que es un tema de seguridad también. Y es un tema, por supuesto, fundamental y que atraviesa otros sectores, ¿no? Atraviesa el tema narcotráfico, temas de economías ilegales, minería, medio ambiente. Entonces, por supuesto, es un tema prioritario para el país. Lo segundo, creo que otro de los temas importantes es la priorización en su agenda legislativa con algunos de los temas más sentidos. Posiblemente sea el de salud. Porque con este tuvo una derrota muy importante el año anterior, la legislatura anterior, y por tanto mostrar que sí es posible avanzar en esa agenda legislativa, en ese tema tan polémico, creo que va a ser un asunto pues del mayor interés. Tampoco podrá avanzar en toda la agenda legislativa al tiempo y entonces alguno de los temas va a ser prioritario y creo que el tema de salud puede llegar a ser el que pueda destrabar un poco el asunto. Y que es una de sus banderas, ¿no? Exactamente, y por el impacto que tiene en la sociedad, efectivamente en un sector con muchas dificultades que efectivamente amerita una intervención pues urgente y un cambio de manera de administrar y gestionar la salud en el país. Y lo tercero, muy importante y tal vez algo que posiblemente el presidente no lo tenía tan identificado y como uno de los temas claves, pero va a ser el tema de Venezuela. Creo que necesariamente este asunto va a terminar afectando de manera positiva o negativa el futuro del presidente Petro. Sí, es que lo que se cree es que pueda posiblemente aumentar la migración de venezolanos si es que pues esto no se resuelve de manera pronta. El presidente Petro va a tener que tomar una posición mucho más fuerte frente a Venezuela, irremediablemente, aunque en un primer momento habrá un espacio de diálogo, alguna puerta para tratar de resolver la situación. Esto no va a ser muy largo ni eterno y creo que se le empieza a acabar un poco el saldo que tiene frente a este tema y va a tener que tomar una posición un poco más fuerte que lo va a llevar efectivamente a distanciarse finalmente del régimen venezolano, un poco tranquilizando muchos sectores de oposición en Colombia, o por el contrario termina destapándose apoyando un régimen que no puede, con el que no tiene muchos argumentos para defender y entonces terminaría allí sí pues materializando, si se quiere, todas las angustias y todas las preocupaciones que había inicialmente con él. Por tanto, creo que al final de cuentas la relación con Venezuela va a ser muy difícil y al presidente le va a tocar distanciarse en algún momento. Claro, y yo creo que es un tema que de una u otra manera también genera preocupación, porque no es solo que sea el país vecino, sino que también Venezuela está tomando un rol importante en el tema de las negociaciones de la paz total. Entonces aquí vemos dos cosas que nos pueden afectar de manera considerable. Exactamente, y por eso creo que lo que ocurra con Venezuela va a ser muy importante para el presidente. De hecho, el tema de la negociación con el ELN en particular, pero toda la historia, digamos,
también del rol de Venezuela en las negociaciones con las FARC, en general en todos los asuntos de paz, pues hacen que al presidente se le requiera tener una mirada mucho más cautelosa, prudente, frente a lo que está ocurriendo en este país. Pero sin duda esto va a tener una sucesión de eventos que podrían llevar al presidente, como decía, a tomar un distanciamiento y a tener un impacto entonces en otros campos, digamos, de la vida política del país, por ejemplo, la paz, la migración y otros temas muy importantes. Bueno, profesor, muchas gracias por estar en los micrófonos de La Siguiente y por supuesto en Caracol Radio. No sé si desea agregar algo más que no hayamos tocado a lo largo de la entrevista. Bueno, no, decir que como señalaba que en materia internacional hay un reposicionamiento del país, creo que es uno de los temas que poco se ha mencionado en estos días de tanto análisis, de tantas miradas sobre la gestión, y creo que es un elemento que vale la pena destacar porque ha habido pues un manejo que creo que ha tenido buenos resultados en materia internacional, aun cuando obviamente en la efervescencia de la situación venezolana que acabamos de mencionar, se pudiera reclamar y fuera como mucho más sencillo reclamar una actitud distinta del presidente. Es comprensible la manera en que lo ha estado manejando hasta ahora. Muchas gracias, profesor, por estar en los micrófonos de La Siguiente. Muchas gracias, Mariana, por la invitación.